Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El león se hizo rey de la selva. Aquí nacieron los Adanes de Sun, Pataki, relato sagrado. Los Adanes de Sun deseaban ocupar una posición importante en la vida. Por eso fueron a consultar con Awo Kbe Ate, el adivino de la tierra de Edan Nile, y el Osoro, signo, reveló Ogbe Yekun, el padre de todos los Molú. Él les dijo: antes de que mueran los Adanes, morirá el mayor de los Woros. Entonces se les encargó a los Adanes la misión sagrada de proteger a Sun y a la sociedad Jboni. El león, que era amigo cercano de los Adanes, era criticado constantemente por su propia familia. Decían que tenía la cabeza trastornada y que sufría de un complejo de inferioridad. Los Adanes llevaron al león a casa de Awo Ogbe Ate, quien le hizo una consulta de Ifa y le dijo: en el futuro, todos te respetarán, pero solo si realizas el Evo indicado y bebes la poción revelada en el signo. Sin embargo, debía orinar alrededor del lugar donde iba a dormir. El león siguió las instrucciones, hizo el Evo y orinó en círculo alrededor de su espacio de descanso. Más tarde, cuando todos los demás animales se acercaron al lugar, al oler el aroma de su orina, cayeron muertos. Entonces el león rugió con su nueva voz, un sonido poderoso y sagrado. Los animales temblaron y exclamaron: no es un hombre, no soy yo, no viene del cielo. ¿Qué es esto que está aquí? Y el león respondió: soy yo, Kinyun, el Oba Igbobiri, el rey del bosque sagrado. Y así, todos los animales reconocieron al león como el rey de la selva. Desde ese día, cada vez que el león ruge, todo el mundo tiembla. Nota: en este odú, el nombre Adán se le asigna a Orunmila y se prepara un inse, saín, amuletos de poder, envuelto en piel de león. Se coloca una jícara con agua fresca y hojas de laurel estrujadas. Se le añaden cenizas, se rezan los 16 mejí, los 16 odú principales, y se bebe esta preparación. Esto otorga ase, poder espiritual. Este signo también habla de un risa, que antes era adorado en ese lugar o por esa persona, y que ha sido olvidado. Debe volver a ser adornado y reverenciado.